Gracias por la sintonía. Se está almorzando. Buen provecho en estos momentos. Vamos a hablar con nuestra querida psiquiatra, la doctora Francis Bay, quien es además especialista en adicciones. Señora, en un hecho aislado en una comunidad de aquí de República Dominicana durante el fin de semana, un hombre asesinó lamentablemente a su pareja porque presuntamente escuchaba voces, unas voces del más allá que le decían que cometiera el hecho. Para eso vamos a hablar con la doctora para ver qué nos refleja esta situación. Doctora, una vez más, bienvenida a su Meridiano. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes, buen almuerzo. Doctora, ya nuestra compañera María hizo el planteamiento. ¿Cómo calificamos qué tipo de trastorno tiene una persona que se comporte de esa forma? Mira, aquí hay que ver muchos componentes. Hay que averiguar la historia específicamente de los vecinos de alrededor, aunque se oyeron algunas, porque yo miré bien el video, donde decían que él era celoso, él tenía problemas de celotipia con ella, pero independientemente también tenemos que saber si por ahí hubo algún o ha habido algún consumo de sustancia, porque se tiene estipulado que todos aquellos pacientes que hacen esto o aquellas personas que infringen en lo que es el feminicidio, lo hacen bajo algún tipo de sustancia. Es raro que lo hagan de una forma puramente, como decimos, en su sano juicio. En su sano juicio tienen, porque no es verdad que tienen un trastorno de raciocinio y juicio lógico, sino que tienen una estimulación de algún tipo de sustancia psicoactiva, desde el alcohol a cualquier tipo de sustancia. Y ya tienen esta celotipia, este problema, esta situación. Entonces, esto viene siendo como el estimulante a hacer lo que yo ya tengo planificado. Inclusive, si nos damos cuenta de cómo fue la situación, nosotros nos vamos a dar cuenta que no fue un accidente de que me escapó un tiro, que te di una estocada sin querer. Fueron varias. Planificado. Fueron varias. Fue algo que él lo estaba viendo. Y es muy bueno decir cuando tú sales, cuando te agarran, tú decir que eso fue el maligno que me mandó, que fue la voz del diablo que escuché. Doctora, pero en ese caso, pregunto, no es la primera vez, ni siquiera aquí en la República Dominicana. A lo largo de la historia y en películas, en noticias del extranjero, siempre hemos visto personas que cuando cometen ciertos delitos, casi siempre el asesinato, alegan que escuchaban una voz maligna o una voz que les decía que hicieran, que cometieran eso. No hace mucho aquí en la misma República Dominicana vimos el caso de una madre que decapitó a su niño, a su niña, sí. Y también decía, tenía comportamientos, cuando fue apresada, tenía comportamientos que decían que parecía poseída. ¿Esto es una excusa? ¿Algo que la gente se inventa como para dar una razón del por qué lo hizo? ¿O realmente hay personas que pueden tener una condición como el que dice ve cosas, tiene alucinaciones, o realmente su cerebro le puede hacer creer que está escuchando alguna voz extraña, pero en realidad es algo que ellos sienten y no lo controlan? Más o menos, si es real, ¿y qué sería? Mira, María, mira, Carmencita, para que sea una cosa real, tiene que haber una historia previa de una enfermedad mental. Y te voy a decir algo, los homicidios en general, los que menos lo cometen son los enfermos mentales. No te digo que uno que otro, pero mayormente quienes suelen cometerlo es la sociedad común. Que estén bajo la influencia de algún tipo de sustancias. Pero esa decisión de esa sustancia fue esa persona que la hizo usarla, porque muchos alegan que fue una voz, que fue aquello, que fue lo otro, porque se sabe en la ley dominicana que un homicidio que tú hagas y sea de forma involuntaria, la penalidad es más corta. Entonces, ahora, inclusive eso, para nosotros los psiquiatras y esos jueces que oigan bien, para nosotros los psiquiatras, cuando una persona me comienza a razonar inmediatamente, bueno, yo lo hice, yo ahora caigo preso, pero si yo digo, óyeme bien, si yo digo que fue una voz, eso no fui yo directamente, fue algo que influyó en mí. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Descargándose culpa. Descargándote culpa. Entonces, pero legalmente eso es una realidad, porque no es lo mismo que yo le diga a Domingo, mátalo, y yo lo mande y le ponga el arma. Eso es quizás, ahí hay un descargo de culpa porque soy yo otra persona, pero que yo me invente una voz tú podrías ver la intelectual. Por eso te digo, no tiene que existir previamente, por eso digo, tiene que existir previamente un expediente
que diga que esa persona ha tenido un trastorno de psiquiatría o del contenido del pensamiento, que es parte de un trastorno de psiquiatría, desde hace tiempo. Eso no puede salir después que yo cometí el hecho. Doctora, llama mucho mi atención de que el señor, después de cometer el hecho, se entregó voluntariamente a las autoridades, no como en otros Entonces, casos si que tiene- se quitan la vida. Óyeme, si es una persona que tiene, vamos a suponer que tenía alucinaciones y que él cometió el hecho. Que no esté que un tratado como enferme- muchísima que un gente que tiene enfermo enfermedades mental- mentales y no están siendo Óyeme, tratados. que un enfermo mental vaya a la policía a entregarse. Exacto. A entregarse Voluntariamente. voluntariamente. Entonces me está razonando hace rato. Exacto, doctora, en ese ¿Me entiendes? sentido, Entonces, ¿en qué momento fue en el único ¿Qué te momento habló? que perdió lo que era el juicio y raciocinio lógico en el momento que comete el hecho? Porque no lo Doctora. perdió para tirarse de un Exacto. Y puente. después viene entonces a justificármelo y va y te entrega, porque si tú dices, lo agarraron entre un grupo y lo Exacto, llevaron, en el lo deli- atraparon, como dicen vulgarmente ahí, ese loco lo atrapamos, pero no fue así. no, él se entregó Él fue y voluntariamente. se entregó voluntariamente porque él sabía que ya había Lo un que había antecedente hecho. de él, porque los vecinos hablaron. Que él Doctora. vivía con unos celos y una cosa con ella, número uno. Número dos, se entrega él voluntariamente. Eso es decir, yo no me mandé a la huida, donde sabemos que cuando se va a la huida, todavía el delito está peor. Y número tres, después justifica que fue una voz que a mí me mandó, que eso fue una voz Del maligno. del maligno. Y el periódico dijo el diablo, pero él dijo el maligno, porque yo vi la entrevista. Entonces, pero si tú te das cuenta, él está muy fríamente. Sí, Él no está doctora. manejando ningún tipo de culpa ni de pena. En ese ni un sentido. dolor de que a mi esposa la suicidé. No, en ese La maté. sentido, como él se entregó voluntariamente, obviamente ya a confesor de parte, relevo de prueba, a confesión de partes, este señor va preso, la pena máxima. ¿Están las cárceles dominicanas preparadas con los recursos para atender, en tal caso, a reclusos con trastornos mentales? Mira, debería de existir un departamento de salud mental en todas las cárceles. En todas las cárceles dominicanas deberían de existir un departamento donde contraten psiquiatras, que los psiquiatras puedan medicar a la gran mayoría de gente, porque le voy a decir una cosa, no hay un sitio donde más se necesite de salud mental Que que en no una sea prisión. en las prisiones. Claro. A ti te meten por lo que sea y tú vas a hacer una depresión, tú vas a hacer un cuadro psicótico, tú vas a consumir sustancias, tú vas a hacer de todo porque es que tú te sientes mal. Entonces, Está aislado. señor, está aislado. Doctora, acá en la República Dominicana no existe la modalidad como en los Estados Unidos, que cuando una persona se declara como mentalmente inhabilitada o que cometió un crimen por algún asunto mental, en vez de enviarlos presos a una cárcel, lo envían como a un instituto psiquiátrico donde están como presos, pero cumplen su pena en un psiquiátrico. ¿Qué pasó con el famoso hospital del 28 que No. popularmente se le decía Sí. el 28? Oye, ¿qué es lo que pasa, María? A eso era un depositorio Exacto. de enfermos mentales. Ahí no había otra especialidad que no fuera psiquiatría. Y entonces ellos se morían de todo menos de psiquiatría. ¿Entiendes? Y tampoco eso era dignificado. Eso no era la forma de dar salud, porque es salud completa, es un cuerpo entero que tenemos. Pero independientemente, deberían de existir en los tribunales psiquiatras peritos nombrados por el sistema judicial, vuelvo y repito, como en la cárcel por el sistema penitenciario, que den esos servicios. Y en el judicial, si llega un enfermo mental y eso se evalúa, se demuestra, entonces deberían de existir entonces lo que son los dispositivos creados, sea por el mismo sistema judicial, sea por el mismo gobierno, en lo que va en la Red Nacional de Salud Mental, para llevar a estas personas, tratarlas y estabilizarlas, porque tenemos casos de hijos que han matado a su padre, a su madre y a muchísimas cosas, no hace mucho que pasó No, y no se acuerdan del famoso caso chamán parecido. que mató toda la familia. Ese mismo lo pusieron en la misma prisión con ¿Me todos los entiendes? demás. Entonces, él ofrece peligro también para los demás. Y tampoco está llevando probablemente un tratamiento psiquiátrico para estabilizar su contenido de pensamiento y estabilizar lo que es su agresividad. Y él no agreda más a nadie. Entonces, debe de existir, aquí es que entran las políticas públicas, de existir cada cosa tener, o cada institución tener su dispositivo para dar la respuesta en salud mental. Que eso yo siempre lo he dicho, que eso no lo da en el hospital, eso no es en el hospital, eso es en cada institución donde esa institución está comprometida
lamentándolo mucho. Y donde mientras el preso cumple su condena sea obligado a llevar El tratamiento, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso da la seguridad de él y de su entorno. Doctora, cuando se habla de sustancia, ¿a qué se refiere? ¿Qué recurso es ese? La sustancia, tú puedes, desde el alcohol, el famoso alcohol, que para todo el mundo, como es legal, no El tiene cigarrillo problema. es una sustancia. El cigarro. También, pero el alcohol es una de las sustancias más desinhibitorias a principio y luego es depresoria cuando ya se pasan los niveles de alcohol. Después que tú te pasas la segunda copa, ya comienza a ser depresivo. Pero en la primera... Depresivo. Desde la segunda. Uy, ¿por qué la gente Pero se ahí pone es que yo me empiezo a poner alegre, No, doctora. mi amor, yo te voy a decir una cosa. Como a la segunda que ya yo estoy... Porque todo eso va a depender de tu tolerancia. Oh, ella Pero entra en depresión los como la niveles de cuarta. alcohol, los niveles de alcohol no deberían de pasar de 2 copas. Y esas 2 copas van a ayudar que la persona se sienta como medio desinhibida y contenta. Feliz. Pero cuando ya tú te pasas de ahí, tú te das cuenta que hay gente que después que se beben un par de tragos se vuelven impertinentes. Búscame la que sea la mujer que yo quiero. Pelean con todo el mundo. El clásico rebuceros, pensamiento, hacen de todo. esos 7 de ahí no pueden comer Y a la eso le trompa. nosotros llamamos bebida patológica, pero en realidad el alcohol es una de las primeras sustancias. Inclusive hay gente que para disimular, que usa cocaína o marihuana, se mete un trago de alcohol para que crean que borracho que está. ¿Oyeron, padres? Ay, Miren, señores. un dato importante. Uno que tiene hijos que ya van subiendo en la adolescencia, en vez de usted creer que está borracho, inspeccione más porque puede ser Y el drogado. famoso pen. ¿Qué es eso? El pen es un vape finito que parece un lapicero. qué se le echa llaman ahí? pen. Ay, es de eso es THC. cocaína o marihuana líquida. Marihuana. Enfrente a ti y no huele ni hiede a nada porque ¿Qué? es líquido. Yes. Y lo hacen hasta frente de su padre. Eso que parece un lapicito. Bueno. Señores, ¿Un Seibano tiene sustancia? Ay, por Cristo. Un Babi Jesús. Seibano lo que tiene es raíces. lo que tiene es levadura y la levadura da cierta efervescencia y se siente ese efecto. Mire la Fischer. mamá Juana, que a él le encanta. No, la mamá Juana le echan alcohol y del bueno Vamos a y hablar- mucha vamos- azúcar para que dé seguidilla. vamos, doctora, queda comprometida para Gracias, que la siguiente vez que doctora. vengamos hable de los efectos psicológicos del alcohol en las personas. Vamos a una breve pausa y al regreso vuelve Juan Reyes.